Espero que me funcione la garganta, no estoy muy bien de ella. Hay un tema que hemos venido conversando, hemos venido cantando, hemos venido orando, y que tiene que ver con el título de este sermón, que dice, más de ti y menos de nosotros. Es una oración, una sentencia que hemos hecho, que hemos dicho, que hemos repetido, que hemos orado, que la cantamos también, porque es nuestro anhelo realmente que haya más de Él en nosotros, más de ti, menos de nosotros. Sin embargo, siempre me gusta aterrizar los conceptos y es por eso que la idea de esta mañana es poder entender qué significa cuando decimos más de ti y menos de nosotros, porque podemos tener una idea, podemos tener algún vago sentido de lo que podría ser. Quizás es porque debo orar más, porque debo cantar más, porque debo hacer más cosas, que generalmente es lo que solemos pensar. Sin embargo, siempre es interesante poder ir a la Biblia y aprender de ella. La Biblia es un libro que nos cuenta muchas historias, pero detrás de cada historia hay siempre parámetros, hay siempre un andamiaje por el cual tenemos que basarnos para vivir. Así que esta mañana lo que vamos a hacer, vamos a conversar de tres personajes que están en el libro de los Hechos. Uno es Pedro, el otro es Cornelio y el otro es el Espíritu Santo. Porque cuando decimos más de ti y menos de nosotros, estamos diciendo, Señor, queremos realmente que tú nos muevas. Queremos realmente, Espíritu Santo, que seas tú quien nos gobierne, quien nos dirija. Entonces, en esta escena, que es el Hechos capítulo 10, vamos a ver estos personajes cómo interactúan y de la manera en que el Espíritu Santo trata con ambos y la manera también en que comenzamos a entender aquello de cuando decimos más de ti y menos de nosotros. Así que vamos a comenzar con Hechos, del versículo 1 en adelante. Vamos a leer hartos versículos y justamente la idea es poder entender a través de la misma palabra de Dios cómo se da este fenómeno de entender más de ti y menos de nosotros. Dice, versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Esta escena de por sí ya es extraña, porque el personaje que aparece aquí es Cornelio, que es un gentil, es un romano. Y un romano que sea cristiano, entre comillas, es muy extraño, porque el romano estaba enseñado en su religión, la cual era politeísta, o sea, que este romano ore a Dios, que este romano ayune, que este romano, eso ya es muy raro, ¿ok? Es muy extraño dentro de este contexto. Ahora, él está orando, dice, a la hora 9 del día. ¿Qué hora sería esa? Ya. El judío comenzaba su día a las 6 de la mañana, así que de las 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la tarde. ¿Ya? Las 9 horas eran las 3 de la tarde. Nosotros tenemos hoy día el horario romano, que parte de la medianoche. ¿Ya? Por eso tenemos... Pero ellos siempre están hablando de esa forma, porque parte a las 6 de la mañana. Así que a las 3 de la tarde estaba orando, dice, y un ángel de Dios le dice que llame a Pedro. No conoce a este hombre, sin embargo, es lo que hace. Le dice además, en el versículo 6, hablando de Pedro, posa en la casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Y al siguiente día, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Ya sabemos cómo es el tema, así que a la hora sexta, ¿cuál sería? Mediodía.
Mediodía, ¿verdad? Al mediodía, Pedro sube a la azotea. Así que tenemos aquí dos escenas. Una que está ahí en Cesarea, donde tenemos a este hombre, a Cornelio, un romano que curiosamente busca de Dios. Y tenemos por otro lado a Pedro, que está en Jope. No se conocen, pero ¿quién los conoce? El Espíritu Santo, ¿ya? Él los conoce. Ellos no se conocen y tampoco debieran conocerse. ¿Por qué? Porque uno es romano y el otro es judío. Y judíos y romanos no se tratan. O sea, eso es una cosa bastante sintomática. Ahora, vamos a ver un poquito el mapa para que veamos. Aquí está Cesarea, donde está el Cornelio, ¿verdad? Y aquí está Jope, aquí está Pedro. De aquí a acá hay 50 kilómetros aproximadamente. Eso es lo que es la distancia. Así que esa distancia es la que van a recorrer en este pasaje que yo les estoy contando. ¿Perdón? ¿Sí? A mi pueblo. Bien. Hechos 10:10 dice, y tuvo hambre Pedro y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una gran voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Dónde está Pedro? En Jope. ¿En qué lugar físico? Acaba de subir a la terraza. Las casas judías tenían esa condición de que tenían una escalera exterior y arriba, allí las personas guardaban cosas, secaban cosas, por ejemplo, fruta y cosas por el estilo. Y allí iba Pedro a meditar. Tiene hambre. Y cuando uno tiene hambre, o sea, va a orar realmente, pero tiene hambre. ¿Qué pasa con Pedro cuando uno tiene hambre, cuando está orando? Está pensando en comida. Y el Señor usa eso en Pedro y le da a través de ese éxtasis, ¿verdad? De esa hambre que él tenía, le da una visión. Y en esa visión él ve un montón de animales que obviamente dentro de su religión eso no estaba permitido comer. Así es que cuando el Señor le dice, Pedro, mata y come, recordemos, mire lo que hay allí. Cuadrúpedos terrestres, ya, ok, reptiles, eso para el judío no podía verlo, y cuadrúpedos también, el cerdo, por ejemplo, no, innombrable para un judío. Entonces cuando el Señor le dice, Pedro, mata y come, Pedro le dice, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. O sea, yo soy un judío de los buenos. Ninguna cosa yo he comido jamás, ¿verdad? Ok. ¿Quién está tratando con él? Dios. El Espíritu Santo está tratando con Pedro. Algo quiere que Pedro cambie. Vamos al versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. ¿Quién está orquestando toda esta escena? Es el Espíritu Santo. Vienen caminando desde Jope estos personajes y Pedro tiene hambre, o sea, desde Cesarea, y Pedro tiene hambre allí en Jope, sube a la azotea, tiene hambre, está soñando con comida, se le aparece esta imagen y Dios le dice, Pedro, quiero que hagas esto. ¿Y qué es lo que dice el obediente Pedro? Que no. No, pues. Fíjese la diferencia entre Cornelio y Pedro. Cuando el ángel le dice a Cornelio, Cornelio, manda a llamar a Pedro, ¿qué es lo que hace Cornelio? Inmediatamente. Inmediatamente, fíjese, inmediatamente. Aunque es una cosa rara, o sea, que un ángel le diga, llámate a Pedro, que no lo conozco, y está en la casa de un cierto Simón curtidor, alguien que trabaja en cueros, o sea, una cosa bien extraña. Sin embargo, lo que hace Cornelio es obedece inmediatamente. Y nuestro Pedrito, nuestro apóstol, nuestro gran hombre de Dios, cuando Dios le dice, Pedro, mata y come, él dice, no. Y dice no, y a la tercera vez seguramente dice sí, porque 3 veces, y quizás dijo 3 veces no, porque quedó pensando, ¿qué significará esto? ¿Qué es lo que Dios estará tratando de decirme? Porque no lo entiende. No entiende lo que Dios está tratando de decirle porque eso va en contra de lo que él piensa, va en contra de su religión, va en contra de lo que le han enseñado por años. Un buen judío era legalista,
¿Y por qué era legalista un buen judío? Porque Levítico decía claramente, y usted puede leerlo esta tarde, Levítico es un libro muy entretenido, que todo el capítulo 11 habla de los animales que se comen y los que no se comen. ¿Ya? Así que él sabía que se podían comer solamente animales puros, los impuros jamás. Y lo que Dios le muestra es que está revuelto todo el tema, animales puros e impuros. Y por eso Pedro dice, no, eso no se puede hacer. Pero sin embargo Pedro había olvidado una enseñanza que Jesús había hecho. ¿Se acuerdan cuando en Mateo 15, 11 el Señor dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre? Y dice más adelante el texto, haciendo puros todos los alimentos. Entonces no es una cuestión de alimentos lo que me acerca a Dios, es una cuestión del corazón. Yo puedo comer las cosas más santas y si mi boca desparrama, como dice Oscar, obviamente yo no puedo estar cerca de Dios porque ¿cómo? Lo importante, dice el Señor, es lo que sale de la boca. Eso es lo que, dice, contamina al hombre. Entonces, eso es un tema importante. Sin embargo, Pedro lo había olvidado. Se había olvidado de esa enseñanza tan vital de que no es lo que entra en la boca, es lo que sale, que eso es lo que contamina. Se lo había olvidado nuestro Pedro. Hechos 10. Y llamando, llegan los de Cesarea, golpear la puerta, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Pedro todavía está pensando, ¿qué significará esas 3 veces que el Señor me habló de comer? Es cierto que tengo hambre y es cierto que soy bueno para comer, pero yo no como cosas inmundas. ¿Qué querrá decirme? Mientras está en eso, dice, he aquí, 3 hombres te buscan, le dijo el Espíritu Santo. 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscan, ¿cuál es la causa por la que han venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa. Tengo subrayadas esas cositas porque son interesantes. Para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Esto es muy, muy interesante. Si hubiesen llegado esos personajes a golpear la puerta de Pedro, sin que el Espíritu Santo lo hubiese preparado, ¿qué hubiese pasado? No habría ido. De ninguna forma. Un judío no se mezclaba con un gentil. Un judío no se mezclaba con un romano, menos. ¿Quién eran los romanos? Eran aquellos que los tenían bajo opresión. Y más aún cuando lo dicen es un centurión. Un centurión era un personaje, tenía cierta importancia, estaba a cargo de una legión de por lo menos 80 soldados, es decir, era un personaje importante. No hubiese ido, un judío no se mezclaba con gentiles, nunca, pero nunca. E incluso hay textos que relatan, por ejemplo, de mujeres gentiles que están a punto de dar a luz y van donde un judío, el judío dice no. ¿Y por qué no? Porque no puede contaminarse. Porque luego de contaminarse había todo un rito de purificación, así que eso era muy engorroso. Por lo tanto, ellos cuidaban, farisaicamente, de no contaminarse con nadie. La oración que hacía un judío promedio todos los días era esta: Dios, te doy gracias porque no soy esclavo, porque no soy mujer, porque no soy gentil. Era la oración típica que hacía un judío. ¿Ok? Eso era parte de la cultura, no digan, no, pero ¿cómo es posible? Es parte de la cultura. Así que, si llega alguien, por ejemplo, a golpear la casa de Pedro, Pedro no lo admite. Eso era parte de su cultura. Aunque este evento, ¿cuánto tiempo está pasando después de que ocurrió Pentecostés? Porque recordemos, en Pentecostés capítulo 2 aparece el descenso del Espíritu Santo, comienza la iglesia, estamos en el capítulo 10. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde Pentecostés hasta este evento de Cornelio y Pedro? ¿Cuánto? Aproximadamente 10 años. ¿Ya? Aproximadamente 10 años. O sea, viene un tiempo. Sin embargo, aún en 10 años, este hombre no ha entendido que el Evangelio es para todas las naciones.
No lo ha entendido. ¿Qué dijo el Señor cuando Él subió al cielo y les da la comisión? ¿Cuál es la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, por Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Bien? Sin embargo, a Pedrito se le había olvidado el tema. Él había predicado fielmente a los judíos, porque pensaba que los judíos eran la única nación en la cual Dios podía realmente morar. Se le había olvidado el tema de que él era un evangelista, que tenía que predicar el Evangelio, no solamente a los judíos. Entonces lo que está haciendo el Espíritu Santo es recordándole algo que hacía 10 años que se lo había dicho y sin embargo este hombre lo había olvidado. Un judío no se juntaba con un gentil. Si llegaba a su casa usted no lo podía, lo atendía afuera, pero que nunca entrara a su casa. Siempre se mantenía afuera. Y si tenía que quedarse con usted, nunca en su casa, que se hospedara en alguna posada, que hiciera algo allá afuera, pero nunca adentro. Entonces cuando Pedro dice, y es porque el Espíritu Santo ya preparó a este hombre que es porfiado. Pedro es porfiado, Pedro es duro de entendimiento. Así que nos representa bien. Le cuesta entender, pasan años y no entiende. Han pasado 10 años y no ha entendido que el Evangelio debe ser predicado no solamente a los judíos, no lo ha entendido. Así que a través de esta lección le muestra el Espíritu Santo, tienes que predicar a los gentiles. Los hace venir a su casa, los hace entrar. Eso es asombroso. Uno lo lee y a veces no entiende la importancia que tiene. Los hace entrar, los hospeda en su casa. Dice, vengan acá, quédense conmigo. Los hospeda en su casa. Eso era algo que no se hacía. Y luego va con ellos. O sea, ¿qué está haciendo? Está contaminadísimo en términos religiosos. Está súper contaminado. Pero es lo que le ha dicho el Espíritu Santo que haga. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo este hombre ha ido cambiando? ¿Se da cuenta cómo este hombre le está diciendo al Señor, más de ti y menos de mí? ¿Se da cuenta del proceso normal que Dios usa todos los días, para hablarnos, para enseñarnos, para cambiar nuestra manera de pensar? Y lo hace a través de circunstancias bastante, como en este caso, domésticas, cuando Pedro tiene hambre. Y sin embargo, a través de ese apetito que tiene, ¿cuántos tienen hambre? ¿De Dios? Ah, hay completo, así que Josué, tranquilo. Bueno, se da cuenta, o sea, este hombre ha cambiado. ¿Quién lo ha cambiado? El Espíritu Santo. Y por eso es que este hombre va con estos gentiles. Y no solamente eso. El proceso de Pedro, tal como le hemos dicho, no podía estar con gentiles, no podía estar bajo el mismo techo, no podía comer con ellos, no podía entrar en sus casas, no podía saludarlos. Sin embargo, Pedro es un hombre que está entendiendo esto que hemos dicho, que hemos orado nosotros, más de ti y menos de mí. Y está cambiando sus patrones religiosos, sus formas de pensamiento antiguos. No, eso no se hace. Legalistas. Una de las cosas más terribles que tiene un cristiano es ser legalista. La gracia. Somos un evangelio de gracia y de verdad. Y siempre una iglesia debe ser una iglesia de gracia y de verdad, pero jamás legalista. Y este hombre, que era un legalista, le da paso al Espíritu Santo. Y sigue todo un proceso distinto hoy día. Mire lo que ocurre. Versículo 25 del capítulo 10 de Hechos. Cuando Pedro entró, ¿dónde entró Pedro? ¿Y eso lo hacía un judío? Jamás lo hacía un judío. Sin embargo, ya Pedro ya entendió. Así que ahora ya anda con confianza. Entró a donde Cornelio, y sale Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, ustedes saben, aquí explica Pedro lo que le estoy diciendo yo. El mismo Pedro lo explica. Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y entendió lo de las imágenes, esas que él veía cuando tuvo hambre. ¿Se acuerdan quién lo sabía? ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Pero algo le estaba diciendo, lo entendió. Y lo dice, lo explica, lo muestra.
Por lo cual, dice Pedro, al ser llamado, vine sin replicar. No puse ninguna resistencia, porque ya sabía qué es lo que era. Así que preguntó, ¿por qué causa me han hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora novena, ¿a qué hora es la hora novena? 3 de la tarde, muy bien. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Eso lo dijo nomás el Espíritu Santo. Cuando llegue este hombre, allí continuamos con la historia. Continúa Cornelio, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Qué lindo el corazón de este Cornelio, ¿eh? Interesante. Aquí estamos, reunió a toda su parentela, reunió a toda la gente. Cuando llegó Pedro se postró ante él y Pedro dice, no, yo no, soy un hombre. ¿Cuál fue el único hombre al cual se postraron y él aceptó la postración o la adoración? Jesús. Si Jesús no hubiese sido Dios, hubiese dicho igual que Pedro, no hagas eso. No, cuando a él lo adoraron, siendo hombre, cuando a él se postraron siendo hombre, él aceptó la adoración y aceptó la postración. ¿Por qué? Porque él es Dios. Sin embargo, nadie, ni un ángel tampoco dice, no hagas eso, no hagas eso. Pedro dice, no hagas eso. Así que Cornelio tiene toda su gente. Entonces Pedro dice, ¿dónde quedé? Ya leamos el 33 también porque me perdí. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Por fin Pedro entendió lo que le dijeron hace 10 años atrás. Por fin Pedro entendió las palabras de Jesucristo, que no es lo que entra en la boca, lo que contamina, es lo que sale. Por fin entendió que el Evangelio no solamente para los judíos, es para todas las naciones. Por fin Pedro entendió. ¿Quién se lo hizo entender? El Espíritu Santo. Pero para eso hay que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y este Pedro 3 veces le habló y a la tercera vez tampoco entendió muy bien, pero ya después con los acontecimientos se dio cuenta, me estaba hablando el Señor. No sea que Dios nos esté hablando y uno esté diciendo como Pedro, no Señor, no, eso no. ¿Y por qué no? Porque yo fui enseñado que así no, pues. Y no sea que Dios nos esté hablando y uno esté oponiéndose a lo que Dios nos dice. ¿Por qué razón? Porque fuimos educados de una manera de pensar. Pero en este caso el Espíritu Santo está rompiendo todos los parámetros religiosos que este hombre tenía. Y alguien podría decir, pero si estoy basado en la Biblia, Señor, en el Antiguo Testamento. Sí, Pedrito. Pero estamos en otro periodo. Es el periodo de la gracia. Y todo eso de la ley lo cumplió Jesucristo cuando vino a esta tierra. Por tanto, tú no estás bajo una ley. Tú no debes ser legalista. Lo que tú debes ser es un hombre de gracia. Y en esa gracia están contempladas todas las naciones de la tierra. Así que Pedro entendió por fin que el mensaje no estaba simplemente para los judíos, devotos, estaba contemplado para todos, los gentiles inclusive. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Cuando lo dice Cornelio, ya cuéntanos qué tienes que decirnos, qué le dijeron a Pedro. Se pone a predicar ¿de quién? De Jesús. Va inmediatamente. Pedro no tiene 2 sermones, uno para los judíos, otro para los gentiles. No, el mismo sermón que predicó en Pentecostés es el mismo que predica aquí, el mismo. Ustedes saben, dice, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron, colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día,
e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, y esto es importante, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. ¿Por qué dice que comimos y bebimos después que resucitó? Exactamente, para mostrar fehacientemente que Jesús resucitó, que no fue un fantasma, que no fue un espíritu, no, fue en carne y hueso, que Él resucita, y Él come con ellos resucitado. Y dice, somos testigos nosotros de todo eso. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba, mire qué interesante, mientras aún Pedro predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión. ¿Quiénes son los fieles de la circuncisión? Los judíos, que iban con Pedro. ¿Ya? Él llevaba una comitiva. Dice, quedaron atónitos ¿de qué? De que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Después de 10 años, lo que ocurrió en Pentecostés se repite ahora, pero con romanos. Eso era algo totalmente fuera de serie. No podía creerlo Pedro. Hechos 10:46, porque los oían a estos romanos que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. Este es el proceso que uno puede ver así de forma muy natural, de lo que significa cuando decimos y oramos, más de ti, menos de nosotros. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Cambia nuestra manera de pensar y lo hace gentilmente. Lo hace gentilmente. Pero tenemos que oír, tenemos que escuchar, porque Él puede hablarnos y no entender. Pedro tenía todo para no entender, para seguir realmente anclado en la forma de enseñanza que él había recibido. Sin embargo, fue moldeable al Espíritu Santo. Pregunta para usted, ¿le estará hablando Dios? ¿Le estará hablando el Espíritu Santo? Y usted dice, no, pero es que eso no. O sea, así no se hace. Así no se hace. ¿Y por qué no se hace así? Porque así fui enseñado. Tengo años del Evangelio, Señor, yo tengo años. Y así no se hace. Nunca he visto eso. Pero cuando Dios habla, yo creo que hay que oír. Y hay que obedecer, sin duda. Entonces es importante entender este proceso del cual Dios lleva a Pedro. Más de ti, menos de mí. Pero eso implica cambios. Cambios en mi manera de pensar, cambios en mi manera de actuar. Implica cambios. Y si hay algo que no nos gusta a todo ser humano, ¿qué es? Los cambios. Los cambios. No nos gustan los cambios. Sin embargo, Dios nos llama generalmente a hacer cambios. Isaías 55:8, versículo que sabemos de memoria, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios piensa distinto a nosotros. Y por ello es que si queremos realmente someternos a Dios, tenemos que estar abiertos a la posibilidad que Él cambie nuestra manera de pensar y que nos hable cosas que realmente nunca hemos escuchado antes o que quizás nunca hemos practicado antes. Que andemos por un camino de fe que nunca hemos transitado, pero que sin embargo vamos observando que es así a medida que lo transitamos. Es interesante ver aquí cómo Dios actuó en Cornelio y en Pedro, y en los seguidores de ambos. Cuando Dios actúa, es importante que las personas saben lo que está ocurriendo. Entonces, cuando llega Pedro a casa de Cornelio, Cornelio sabía quién era, aunque no se conocían. ¿Qué significa eso? Hay un amén en el corazón. Es cuando Dios llama a alguien. Por ejemplo, imaginemos que Dios llama a alguien aquí de ustedes, a un ministerio específico. ¿Ya? Imaginemos que alguien lo llama al pastorado a alguno de ustedes. Cuando eso ocurre, no es que alguien diga, oye, se me ocurrió recibir al Señor que soy pastor, o que soy evangelista, o que soy, no sé, cualquier cosa.
sino que es el cuerpo el que empieza a decir, yo creo que tú tienes un llamado. Y el llamado que yo siento que tú tienes es este. Y lo dice uno, lo dice otro, lo dicen 5 o 10 personas. ¿Qué está ocurriendo allí? Es el testimonio del Espíritu Santo. Porque no es algo que se le ocurre a uno. Entonces, cuando Dios actúa, actúa a través del amén. El así sea, el estamos de acuerdo. De la misma forma, cuando Dios hace un cambio, también existe ese amén. Sí, es lo que debe ser. Aunque no me gusta, aunque no estoy de acuerdo, pero sí, tengo paz. Es lo que debe ser. ¿Se da cuenta? Es cuando el Espíritu Santo está hablando. Entonces aquí habla el Espíritu Santo a Cornelio y a Pedro y le dice cosas súper extrañas. Sin embargo, ellos, como conocen la voz de Dios, han pasado tiempo con Dios, aunque eso es extraño, aunque suena raro, aunque suena, no sé, desconocido, ellos saben en su corazón que es así. Hay un amén. Entonces cuando llega, se produce todo esto. ¿Qué ocurre cuando Pedro predica? Desciende el Espíritu Santo, el Evangelio llega a los gentiles y comienza a propagarse ahora un evangelio distinto, no solamente a los judíos, es un evangelio al mundo. ¿Se da cuenta? Por un evento, por un hecho, porque este hombre Pedro dijo, ok, Señor. Y con él le dijo, ok. Más de ti, menos de nosotros. Significa que Dios comienza a moldearnos y cuando Dios nos habla, puede que nos diga cosas raras. Pero cuando hay un amén en la iglesia, en el cuerpo, uno empieza a decir, parece que el Señor está hablando. No es algo forzado. Nunca Dios hace cosas forzadas, nunca. Siempre hace Dios cosas que simplemente se van dando, como en este caso. Cambio de manera de pensar, gradual. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo con Pedro. Le cambió su manera de pensar, le cambió la manera de pensar a Cornelio. Los apóstoles pensaban que la iglesia era solamente para los judíos. Dios sabía que no. Cambió la manera de pensar de ellos a través de estos eventos. A veces pedimos y preguntamos a Dios, Señor, ¿cuál es la voluntad para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué es lo que vemos a través de estos ejemplos? En primer lugar, tenemos que preguntarnos, Señor, ¿cuál es tu voluntad y qué cambios en mi vida debo hacer para acercarme a tu voluntad? La pregunta es distinta. Pedro no estaba diciendo, Señor, háblame porque yo quiero ir a predicar a los romanos. No estaba ni en la más remota de las ideas hablar eso. Entonces cuando decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad, ¿cuál es tu voluntad? En realidad no es la pregunta correcta. Es qué cambios debo hacer yo para acercarme a tu voluntad. Siempre que Dios nos llama, hay cambios que uno debe hacer. Dios no cambia. Ejemplos, rápidamente. Ahí tengo varios. Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿quién hizo los cambios? Sí, pero ¿quién hizo los cambios? Abraham. Abraham se cambió, tuvo que cambiar su vida, cambiar su estilo, cambiar todo. Cuando Dios llamó a Moisés, la misma cosa, fue él que tuvo que hacer cambios. Él no quería ir, estaba aburrido, no era el tiempo, hizo los cambios. Cuando llamó a Pablo, Pablo no tenía ninguna idea ningún deseo de ir a predicar a cristianos, a la iglesia, no era su oración quizás, Dios lo cambia. Pablo, nosotros. Siempre estamos diciendo, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y uno se imagina pasándola bien, se imagina, Señor, dame un ministerio en Hawái, un ministerio bueno, sí, bueno, cototudo. Dame un ministerio, Señor, no sé, en Dubái podría ser, predicar a los hermanos árabes, a los ricachones. Pero ese no es el tema. El tema es que cuando Dios tiene algo en su mente, el que va a hacer los cambios, vamos a hacer nosotros. Cuando Dios llamó a Abraham, era porque Dios tenía en su mente lo que Abraham quería. No. Cuando Dios llamó a Abraham, tenía en mente lo que él quería. Dios es soberano. ¿Y qué quería Dios? Quería levantar una nación distinta, la nación judía. Y llama a este pagano, Abraham, a un caldeo. Y desarrolla en él una mentalidad distinta, le desarrolla una mentalidad de fe, cosa que no estaba ni en la más remota de las ideas de Abraham. ¿Cómo desarrolla Dios ese concepto de fe si no habían libros, si no había Biblia? ¿Cómo? A través de ejemplos de la vida cotidiana.
Le dice Dios a Abraham, te voy a dar un hijo. ¿Y qué edad tenía Abraham? Estaba cerca de los 100 años. Pongámoslo simple, 75 para arriba, ¿ya? Y su esposa era estéril. O sea, no había muchas posibilidades. Pero Dios le dice a Abraham, cuenta las estrellas de los cielos, porque así va a ser tu descendencia. Así que, ¿qué hacía cada noche Abraham? Contaba las estrellas. Cuando ponía la tetera, ¿verdad?, en la fogata, ahí con el matecito. ¿Qué es lo que hacía Abraham? Contaba las estrellas. Y decía, así será mi descendencia. Todas las noches hacía lo mismo, todas las noches hacía lo mismo. Cuando estaba nublado, no. Todas las noches lo hacía. ¿Qué pasó con él? Fue generando una mentalidad de fe, al punto que Dios lo llama el padre de la fe. ¿Fue idea de Abraham? No, fue idea de Dios. Y Dios cambió a Abraham. Cuando llama a Moisés, lo llama como el libertador. ¿Quería Moisés ser un libertador? No. Moisés estaba tranquilo, quería tener sus ovejitas, hacer su quesito, lechecita, eso quería tranquilito, tranquilo. Ya estaba en una edad en la que hay que descansar. Sin embargo, Dios lo llama a ser el libertador de su pueblo. Una tarea política, una tarea compleja. ¿Quería Moisés? No. ¿Quién quería? Dios. ¿Quién hizo los cambios? Moisés. Moisés tuvo que hacer cambios en su vida para acercarse a la voluntad de Dios. Cuando Dios llama a Pablo, Pablo quería ser un buen judío y un buen fariseo. Claro que sí, él era un celoso, era un hombre intachable, un fariseo que había estudiado bajo el alero de Gamaliel, el mejor de los profesores. Por lo tanto, él era un judío de cepa. ¿Tenía intenciones Pablo de ser el apóstol a los gentiles, un cristiano? De ninguna manera. ¿Quién tenía esa idea? Dios. ¿Quién hizo los cambios entonces? Pablo. Ok. ¿Quién nos queda? Esta es la parte difícil. La otra es la parte histórica, ya la sabemos. Ok, Dios lo creó a usted y lo envió a esta tierra a usted. Y usted dice, Señor, quiero hacer tu voluntad. Pregunta, ¿quién va a hacer los cambios? Lo dicen con demasiada facilidad. ¿Y nos cuesta o nos gusta hacer cambios? Nos cuesta. Nos cuesta porque tenemos planes. Tenemos nuestros planes y de pronto entendemos que Dios tiene otros planes. Por tanto, ¿quién debe hacer los cambios? Nosotros. Así que cuando decimos, Señor, más de ti y menos de mí, no es sentir. Porque a veces pensamos que tenemos que sentir algo. ¿Ah? Sentir, no sé, algo. ¿Es rico sentir? Sí, es rico sentir. Pero eso no es el enfoque del cristianismo. El enfoque del cristianismo es la vida de fe. Es esto, es conocer, es pensar, es cambiar maneras de pensar, es razonar, es reflexionar, de acuerdo a lo que Dios va diciendo. Eso es el cristianismo. Pedro lo lleva a la práctica, Cornelio lo lleva a la práctica y se suscita esto, de que el Evangelio tiene hoy día un avivamiento después de 10 años hacia el mundo gentil. Por lo tanto, tenemos que entender cuando decimos, Señor, más de ti y menos de mí, que los cambios van a ser por parte nuestra. ¿Qué es lo que Dios puede estar hablándole que va en contra de lo que usted ha pensado, le han enseñado, ha creído? Pero siente paz. ¿Se da cuenta lo raro de eso? Siente paz. Y Dios es un Dios de paz. Por tanto, a veces hay que tirarse, como dicen, a los brazos del Señor. Esa es la vida de fe. Es lo que hace Pedro. Al hacer eso, Pedro estaba, digamos, arriesgando ¿cómo diríamos? Su imagen, su reputación. Toda su reputación estaba en juego cuando él va a la casa de Cornelio. Sin embargo, él tenía que obedecer a Dios. Esa es la cuestión, obedecer a Dios. Y termino con esto, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos
del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo hablando a la iglesia de Colosas. Fíjese los términos que él repite. Llenos del conocimiento, llenos de conocimiento, sabiduría, inteligencia espiritual, fruto, buena obra, conocimiento de Dios. No solamente sentir cosas, es vivir el conocimiento de Dios. Eso es lo que podemos verlo después. Y termino con esto, que es una oración de Francisco de Asís, que yo creo que tiene que ver con el hecho de realmente más de ti y menos de nosotros. Francisco de Asís decía esto: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonándose es perdonado y muriendo se resucita a la vida eterna. Esa es la oración de Francisco de Asís. Decía también ya en esta mañana una cuota de Francisco de Asís: predica el Evangelio, si es necesario, con palabras. ¿Qué significa eso? El Evangelio se predica con lo que uno hace, con lo que uno es. Si decimos más de ti y menos de nosotros, tiene que verse eso en la vida. Y lo vemos en la vida de Pedro y en la vida de Cornelio. Que también podamos verlo en nuestra vida. Nos ponemos de pie, por favor. Bien, Señor, te agradecemos en esta mañana el que tú nos hables y que tú, Señor, puedas guiarnos a lo que siempre te hemos orado y pedido, más de ti y menos de nosotros. Te alabamos en esta mañana, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas y queremos pedirte, tal como se ha dicho, con más entendimiento aún, Señor, más de ti y menos de nosotros, y muéstranos aquellos cambios que tenemos que hacer, que a lo mejor no tienen mucha lógica, pero es lo que tú realmente deseas. Pon paz en nuestros corazones para saber que el camino que estamos tomando es el que tú quieres. Te alabamos y te exaltamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.